Mi esposa se dejó llevar por sus amigas solteras y divorciadas que le dijeron que yo no la valoraba, hasta que descubrí la verdad, la seguí en sus noches de fiesta y la atrapé quitándose el anillo para besarse con un desconocido, y ese fue el inicio de su caída. Jamás pensé que terminaría escribiendo en internet acerca de los problemas de mi matrimonio, pero aquí estoy. Tengo 35 años y mi esposa, Mariana, tiene 32. Llevamos 7 años casados, una relación de 10 en total, y aunque agradezco que no tengamos hijos, en los últimos meses todo ha empezado a desmoronarse. Todo comenzó cuando Mariana hizo nuevas amistades, mujeres que, sinceramente, no le han traído nada bueno. Son todas solteras o divorciadas, y parecen tener una visión bastante amarga sobre las relaciones. Desde que empezó a salir con ellas, su comportamiento cambió por completo. Al inicio pensé que era una etapa, que simplemente quería más tiempo de chicas, pero de repente lo que era una salida ocasional se convirtió en planes casi semanales. Bares, clubes, cenas interminables. Ella llegaba tarde, muchas veces con unas copas de más, y últimamente ya ni siquiera me avisa si va a llegar tarde. Cuando lo hace, apenas manda mensajes fríos como "no me esperes despierto". Lo que más me duele es cómo se ha distanciado de mí. Antes compartíamos las noches juntos, aunque fuera viendo una serie o charlando un rato sobre nuestro día. Ahora, en la mayoría de las ocasiones, está pegada al teléfono o fuera con esas amigas. Y cuando intento proponer una cena, cocinar juntos o simplemente pasar tiempo a solas, me rechaza sin más. Al principio intenté no exagerar. Supuse que era solo una etapa social, pero hubo señales que no podía ignorar. Primero, comenzó a arreglarse de más, maquillaje, ropa nueva, perfumes que antes reservaba para ocasiones especiales, incluso cuando iba al gimnasio. Segundo, se volvió demasiado protectora con su teléfono. Antes lo usábamos libremente, pero ahora tiene una nueva clave y no lo suelta nunca. Si me acerco, aparta la pantalla de inmediato. Tercero, algunas veces la sorprendí bajando la voz al hablar con sus amigas cuando entraba en la habitación, como si ocultaran algo. Una vez incluso alcancé a escuchar que una de ellas le decía por videollamada: "Si no te presta atención, te lo mereces en otro lado". Mariana enseguida la calló al notar que yo estaba cerca. Esa frase me persigue. ¿Están animándola a buscar atención en otros hombres? Reconozco que últimamente he estado abrumado con el trabajo. Estoy estresado, y eso ha afectado tanto mi humor como nuestra intimidad. Asumo mi parte de culpa. He estado cansado y quizá algo distante, pero nunca la he maltratado, y jamás pensé que llegara a poner en riesgo nuestro matrimonio por eso. Hace 3 semanas la situación se agravó. Mariana empezó a mencionar mucho a un tipo del gimnasio. Lo llamaremos Ricardo. De la nada, cada día tenía algo que contar sobre él, que le enseñó una nueva rutina, que le recomendó un batido, que levantó más peso que nadie. Me sorprendió porque nunca solía hablar de otros hombres. Le pregunté directamente quién era Ricardo, y de inmediato se puso a la defensiva, diciendo que solo era un compañero de clase y que yo estaba exagerando. Decidí no insistir, pero noté la forma en la que sonreía cada vez que decía su nombre. Unos días después llegué temprano del trabajo y la encontré arreglándose como si fuera a una cita, vestido corto, tacones, maquillaje completo, ese perfume que raras veces usa. Cuando le pregunté a dónde iba, dijo que solo a un lounge con sus amigas. Intenté bromear con un "seguro que no vas a una cita secreta", y lo que obtuve fue un ataque directo. Me dijo que estaba inseguro, que sus amigas le repetían que yo ya no la valoraba, y que si realmente la apreciara, no tendría que buscar atención en otro lugar. Esa frase me atravesó como un puñal, buscarlo en otro lugar. Le pedí que aclarara qué quería decir, pero se retractó enseguida, alegando que solo hablaba de sentirse validada por sus amigas. Luego salió corriendo porque ya iba tarde. Yo me quedé ahí, con un nudo en el estómago, preguntándome qué estaba pasando con mi matrimonio. Esa noche, con un vaso de whisky en la mano, me repetí 1000 veces la misma pregunta: ¿soy culpable de haberla alejado? Aún si he estado distraído, engañar no es la salida. Si algo está mal, deberíamos hablar o buscar terapia, no lo que sea que sus amigas le estén metiendo en la cabeza. Y hablando de ellas, es importante describirlas, porque siento que son parte fundamental de este problema. La primera es Patricia, divorciada recientemente. Según lo que Mariana me contó, su exmarido la engañó y el proceso de divorcio fue un desastre. Desde entonces, Patricia no deja de repetir que todos los hombres son egoístas y que lo mejor es vivir como si una siguiera soltera. La segunda es Laura. Ella sí tiene pareja, incluso está comprometida, con boda planeada para el próximo año. Sin embargo, por lo que me cuenta Mariana, su comportamiento cuando salen de fiesta no coincide en nada con el de alguien que está por casarse: bailes con desconocidos, coqueteos descarados, excesos de alcohol. Me cuesta entender cómo su prometido, si llega a enterarse, puede pensar en casarse con ella. Por último está Claudia, la más joven del grupo. Nunca se ha casado y mantiene relaciones intermitentes, sin mucha estabilidad. Técnicamente está soltera, y aunque no parece tener mala intención, su inmadurez se nota en la manera en que influye en Mariana. Con este panorama, cada día siento que mi esposa se aleja más de mí y se hunde en un ambiente que solo le daña. Y yo, mientras tanto,
estoy aquí tratando de entender cómo salvar lo que alguna vez tuvimos. Claudia es, básicamente, la típica persona que se define como espíritu libre, alguien que rechaza la idea de sentar cabeza y que, por lo visto, piensa que los demás deberían ser igual de desapegados que ella. Esas son las personas que ahora rodean a mi esposa, Mariana. Cuando las conocí por primera vez, durante un brunch hace algunos meses, pensé que eran simples compañeras agradables de su clase de yoga. En aquel momento parecían inofensivas, pero ahora estoy convencido de que están metiéndole en la cabeza que soy un hombre negligente y que lo que necesita es divertirse. No quiero ni imaginar a qué se refieren con diversión. Lo cierto es que sospecho que mi esposa podría estar coqueteando o incluso engañándome, alentada por ese grupo de amigas. Ella lo niega todo y asegura que no pasa nada físico, que solo se siente más segura con su apoyo. Pero el secretismo, la actitud defensiva y aquellas palabras que dejó escapar sobre buscarlo en otro lado, me hacen pensar lo contrario. A estas alturas ya no sé cómo actuar. No se trata únicamente de una infidelidad, parece que tuviera detrás una especie de grupo animándola a destruir nuestro matrimonio y validando cada vez que me critica. Aún no la he sorprendido de manera directa en una traición, existe la posibilidad de que esté exagerando, pero mi intuición me dice que algo anda mal. Por eso necesito una perspectiva externa. ¿Estoy reaccionando de más? ¿Debería manejar esto de otra forma? La realidad es que siento que estoy perdiendo a mi esposa a manos de estas amistades tóxicas y de ese estilo de vida en el que la están arrastrando, y no encuentro la manera de recuperarla. Primeras noticias, unos días después. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi primera publicación. No esperaba tantas respuestas, y aunque algunas fueron duras, me ayudaron a no sentirme tan fuera de lugar. Muchos me señalaron que necesitaba pruebas sólidas, porque enfrentar a Mariana o a sus amigas sin evidencia solo iba a dar pie a que me gaslitearan o lo negaran todo. Algunos me recomendaron hablar con más firmeza, otros sugirieron incluso contratar a un investigador privado. Al final decidí probar un poco de ambos enfoques, hablar con mi esposa una vez más y, si no funcionaba, empezar a recopilar pruebas de manera discreta. Un día después de publicar, elegí un momento tranquilo, un domingo por la tarde en casa, para sentarme con Mariana y hablar en serio. Le dije directamente que me preocupaba el cambio que había mostrado en los últimos tiempos y cómo sus amigas estaban alentando conductas que podían arruinar nuestro matrimonio. Le aclaré que estaba dispuesto a mejorar mi disponibilidad y mi afecto si realmente se había sentido descuidada, pero necesitaba que ella pusiera límites, tanto con sus amigas como con cualquier hombre que intentara acercarse. La conversación fue un desastre. Mariana se puso a la defensiva al instante, como si yo estuviera atacándola a ella y a sus amistades. Cuando mencioné lo del tipo del gimnasio, Ricardo, le dije que me incomodaba lo cercanos que parecían. Ella se limitó a poner los ojos en blanco y responder, por favor, no pasó nada, solo hablamos porque siempre asumes lo peor. Recordé entonces aquella vez en la que me dijo, tal vez si me prestaras más atención, no tendría que buscarla en otro lugar. Ella se enfrió de golpe y aseguró que estaba tergiversando sus palabras. Según ella, únicamente quería expresar que se sentía sola y que tanto sus amigas como Ricardo le daban la atención positiva que yo había dejado de darle. De pronto la discusión giró hacia mí. Me culpó de haberme desconectado primero y de empujarla a buscar a otras personas con quien hablar. Me dolió, pero entendí que todo se estaba convirtiendo en un juego de reproches. Le propuse ir a terapia de pareja, y su reacción fue reírse con desprecio. ¿Para qué? ¿Para que un terapeuta también te diga que dejes de ignorar a tu esposa? No, gracias. Cada vez más frustrado, le pregunté directamente, ¿tú o tus amigas han estado con otros hombres? Dime la verdad. Mariana cruzó los brazos y respondió con ironía, ¿qué sigue? ¿Vas a contratar a un detective para seguirme? Estás siendo ridículo. No me dio una respuesta clara. Solo evitaba el tema. Le dije entonces, si no hay nada que ocultar, no deberías molestarte en que lo compruebe, ¿cierto? Se indignó y me acusó de controlarla. La pelea subió de tono con gritos y acusaciones. Ella decía que yo la espiaba y no confiaba en ella, y yo le respondí que no me había dado motivos para confiar con tanto secretismo. Al final, salió de casa enfurecida para despejarse y regresó horas después. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes por decisión propia, algo que nunca había sucedido. Yo, mientras tanto, me sentía completamente derrotado. Hablar ya no servía de nada. Ella estaba encerrada en la negación y totalmente alineada con las ideas distorsionadas de sus amigas. Ni una disculpa, ni una muestra de preocupación por lo mal que me encontraba, al contrario, me trató como si yo fuera el problema por dudar. Después de esa experiencia, entendí que tenía que optar por el plan de obtener pruebas. Muchos de ustedes lo aconsejaron y mi instinto coincidía. Si ella quería seguir pintándome como el villano, entonces yo necesitaba pruebas irrefutables. Tengo dos grandes amigos, Javier y Héctor, compañeros desde la universidad y personas en las que confío plenamente. Ellos ya estaban al tanto de lo que venía ocurriendo porque les había confiado detalles a medida que las cosas se complicaban. Ninguno aprueba la influencia de las nuevas amistades de Mariana. De hecho, Javier había pasado por algo parecido con una ex que lo engañó,
así que insistía aún más en que yo debía descubrir la verdad. Cuando les conté sobre la posibilidad de que Mariana y sus amigas estuvieran viéndose con otros hombres en sus salidas nocturnas, ambos se ofrecieron de inmediato a ayudarme a averiguarlo. Y, como si el destino lo dispusiera así, supe que tendrían otra noche de chicas ese mismo viernes. Mariana lo mencionó casualmente la mañana siguiente a nuestra pelea, casi como una provocación. Mientras se preparaba para ir a trabajar, soltó: por cierto, este viernes salgo con las chicas. No me esperes despierto. Así, sin discusión, como si nada. Yo solo respondí con un está bien. Por dentro estaba ardiendo, pero me contuve y marqué mentalmente la fecha. Si volvía a salir tan pronto, esa sería mi oportunidad de confirmar de una vez por todas lo que realmente pasaba en esas noches. Le conté a Javier y a Héctor el plan que teníamos para el viernes. La idea era sencilla: ellos irían al mismo bar o club donde estaría Mariana con sus amigas, y de manera discreta, vigilarían lo que sucediera. Si notaban algo sospechoso, coqueteos, bailes demasiado pegados con otros hombres o algo peor, intentarían grabar fotos o vídeos como prueba. Ambos están solteros en este momento, así que su presencia en un lugar así no levantaría sospechas, se mezclarían fácilmente con la multitud. Incluso bromearon diciendo que sería como una misión de vigilancia, igual que cuando en la juventud nos colábamos en fiestas. Es miércoles por la noche mientras escribo esta actualización. Faltan 2 días para el viernes. Desde nuestra última discusión, Mariana me ha tratado como si nada hubiese pasado, apenas hablamos, mantenemos una especie de guerra fría en casa, con pequeñas conversaciones superficiales, sin muestras de afecto y caminando sobre cáscaras de huevo. Ella sigue pegada al teléfono, chateando constantemente con sus amigas, y se nota que está muy ilusionada con la salida del viernes. Se la pasa eligiendo atuendos con ellas a través de mensajes y ni siquiera intenta ocultarlo. Supongo que en su mente piensa que le di permiso al no discutir más sobre su salida. Yo, en cambio, me preparo mentalmente para lo que pueda descubrir. Javier y Héctor ya saben quiénes son las amigas de mi esposa y cómo reconocerlas, así que todo está listo. Su plan era llegar antes que ellas para observar bien el lugar. Actualización. Ayer fue el día. Mientras yo me quedé en casa fingiendo tranquilidad, mis amigos siguieron adelante con la vigilancia. Le dije a Mariana que planeaba quedarme tranquilo en casa, viendo algo en la tele. Ella, en cambio, se arregló como si fuera a una gala, vestido negro ajustado, tacones altos, maquillaje impecable. Apenas me dijo un hasta luego antes de salir. Yo pasé la noche entre la ansiedad y el intento de distraerme con Netflix, aunque en realidad no absorbí nada de lo que veía. Javier y Héctor me enviaron un par de mensajes para confirmar que ya habían entrado al lugar y habían localizado al grupo. Cerca de la medianoche, recibí otro mensaje de Javier: hermano, esto está mal, estoy grabando. Ese fue todo el texto. Le pregunté qué había pasado, pero no respondió enseguida. Fueron 20 minutos eternos, mirando mi teléfono con la mente llena de los peores escenarios. A las 12:30 de la noche, finalmente me escribió Héctor: ya tenemos suficiente material. Vamos para tu casa. Ellos llegaron pasada la 1 de la mañana. Yo les había pedido que vinieran sin importar la hora. El hecho de que Mariana aún no estuviera en casa me hizo enfurecer todavía más, aunque me mantuve sereno por fuera. Lo recibí en la sala, con las luces apagadas para evitar que ella notara algo si llegaba en ese momento. El rostro de mis amigos reflejaba molestia, casi tanta como la mía. Nos sentamos en silencio y entonces Javier dijo: lo siento, hermano. Mientras hablaba, abrió un vídeo en su teléfono. Nada pudo prepararme para lo que estaba a punto de ver. El primer vídeo mostraba a las amigas de Mariana en la pista de baile, rodeadas de hombres. Laura, la que está comprometida, bailaba de forma provocadora con un tipo como si no tuviera pareja. Otra amiga también se movía de manera igual de insinuante, mientras un desconocido le pasaba las manos por encima. En esa misma grabación, vi a Mariana en la barra conversando muy de cerca con un hombre alto vestido con camisa. Aunque no se podía escuchar lo que decían por la música, su lenguaje corporal era evidente: inclinaciones coquetas, jugar con el cabello, sonrisas y hasta toques en su brazo. El siguiente vídeo, grabado por Héctor en movimiento, mostraba a mi esposa bailando con ese mismo hombre. Él tenía las manos en su cintura y espalda baja, y ella terminó rodeándole el cuello con los brazos mientras reía y se movía con él de manera íntima. Verla así me hizo apartar la vista por un instante. Estaba furioso. El último clip fue devastador. Allí, ya avanzada la noche, Mariana estaba contra una pared besándose apasionadamente con ese hombre. Al lado de ellos, Patricia también estaba enredada con otro tipo, sin pudor alguno. Era una especie de rincón de ligues, y la imagen de mi esposa besando a otro, con sus manos en su cabello y él tocándola sin restricción, quedó grabada en mi mente. No pude contenerme y pregunté en voz baja: ¿se fue con él? Temía que respondieran que sí, que se la había llevado a dormir con él. Pero Héctor me aseguró: no, nos quedamos vigilando. Él se fue con sus amigos, y tu esposa permaneció con las suyas hasta el cierre del lugar. Aún así, lo que hizo basta para considerarlo una traición. Ellos también observaron lo que hacían las demás. Laura, la comprometida,
terminó marchándose de la mano con un hombre barbudo tras besarlo en la barra. El prometido de ella no tiene idea de lo que pasa. Por su parte, Patricia, la divorciada, estuvo tan ebria que se dejó llevar por un muchacho joven en la pista de baile. Mis amigos la vieron desaparecer rumbo a los baños con él, no filmaron allí dentro, pero el resto se entiende solo. Lo que más me impactó fue un detalle en una de las grabaciones. El anillo de matrimonio de Mariana ya no estaba en su mano. Lo llevaba puesto cuando salió de casa, lo vi mientras se arreglaba. En las imágenes del club, su dedo estaba desnudo. No sé si lo guardó en la cartera o se lo quitó al llegar, pero verla comportándose como soltera me rompió por dentro. Cerramos la reunión en mi sala alrededor de las 2 de la mañana. Agradecí a Javier y Héctor por lo que hicieron. Antes de irse, Javier me miró y dijo con firmeza: lo que decidas hacer, no estarás equivocado. Ella cruzó un límite. Sus palabras me sostuvieron un poco, porque mi cabeza giraba sin parar. Pasadas las 2:30 de la madrugada, Mariana llegó tambaleándose. Yo fingí dormir en nuestra cama. No podía enfrentarla en ese momento, sabía que explotaría. Se dio una ducha rápida y luego se acostó como si nada hubiese ocurrido. Esa audacia me revolvió el estómago. Hoy es sábado y escribo esto mientras ella todavía duerme. Seguramente piensa que todo sigue igual o que todavía estoy molesto por la pelea anterior. Pero lo que no imagina es que tengo en mi teléfono pruebas de su traición y de las conductas de todas sus amigas. Lo que viene después aún lo estoy pensando. No la he confrontado, necesito decidir cómo hacerlo. Lo único que tengo claro es que los demás hombres involucrados, como el prometido de Laura, merecen saber la verdad, tal como yo ahora sé quién es realmente mi esposa. Después de todo lo que vi, ya no encuentro manera de recuperar mi matrimonio. Todavía no he pronunciado la palabra divorcio en voz alta, pero sé que el vínculo está roto. La confianza se destruyó y la mujer que vi en esos vídeos ya no es alguien con quien pueda seguir. 48 horas después, las cosas se habían movido con rapidez. Pasé el resto del fin de semana tratando de asimilarlo y preparándome para lo que venía. El domingo reuní los vídeos más claros y algunas capturas de lo ocurrido el viernes por la noche. Esa misma tarde, tomé la decisión de enviar discretamente el material a las parejas de Laura y Patricia. Conseguí el contacto del prometido de Laura, al que llamaré Fernando. Recordaba su apellido, lo busqué en Facebook y desde ahí obtuve su correo electrónico. En cuanto a Patricia, yo sabía que tenía un novio estable. Mariana me había mencionado varias veces a un tal Rogelio como su nueva pareja. Revisé su perfil y confirmé que figuraba en una relación con él, así que también localicé su información. A ambos les mandé un correo breve desde una cuenta creada solo para eso. Les escribí algo como: lamento ser quien les muestre esto, pero necesitan saberlo. El vídeo adjunto fue tomado el viernes por la noche, en tal lugar, a tal hora. Su prometida / novia aparece en él en un comportamiento inadecuado. Consideré importante que lo supieran antes de tomar decisiones importantes. Tengo más material si lo requieren. Un amigo preocupado. No firmé con mi nombre, aunque sabía que si ellas se enteraban, inmediatamente me señalarían a mí. Pero a esas alturas, sinceramente, ya no me importaba disimular. El lunes temprano supe que los mensajes habían sido recibidos. Fernando, el prometido de Laura, incluso respondió pidiendo más contexto y preguntando quién era yo. No revelé mi identidad, pero confirmé que era alguien cercano que no quería que se casara sin conocer lo que Laura hacía en sus salidas nocturnas. Le envié un clip adicional donde se la veía besándose con un desconocido. Después de eso, guardó silencio. En cuanto a Rogelio, el novio de Patricia, nunca respondió directamente, pero al mediodía recibí un mensaje breve de un número desconocido que solo decía: gracias por avisarme. Estoy casi seguro de que era él, y todo indica que terminó con ella en ese instante. La consecuencia fue inmediata. Fernando rompió el compromiso y canceló la boda con Laura. Patricia también quedó sola tras aquel mensaje. Claudia no tenía pareja, pero igual el grupo de amigas quedó destrozado. El lunes al mediodía, Laura comenzó a bombardear el teléfono de Mariana con insultos dirigidos hacia mí, culpándome de haber arruinado su vida. Poco después, Mariana llegó a casa antes de hora, alterada, y me exigió saber si yo era el responsable de enviar esos vídeos. Le dije la verdad, que lo había hecho, porque Fernando merecía enterarse de la infidelidad de su prometida, así como yo tenía derecho a saber si mi propia esposa me engañaba. Ella se quedó mirándome en shock y luego empezó a dar excusas, pero la frené y le dije que era momento de hablar en serio. Nos sentamos en la sala y comenzó a llorar desconsoladamente. Entre sollozos repetía: lo siento, solo fue una vez, te lo juro. Alegaba que la presión de sus amigas y su frustración con nuestro matrimonio la habían llevado a ese error. Reconoció que sí había besado a aquel tipo en el club y que pudo haber coqueteado antes, pero insistía en que nunca llegó a acostarse con nadie. Según ella, todo fue un desliz impulsado por el alcohol, algo sin importancia. Aseguró que era la primera y la última vez, y que estaba a punto de detenerse por su cuenta. Le recordé entonces las conversaciones que mantenía con Ricardo, el tipo del gimnasio. Le pregunté si realmente ese viernes era la primera vez o simplemente la primera ocasión en que la descubrí. Respondió que con Ricardo solo hablaba porque disfrutaba de la atención,
que nunca se besaron y que todo era un juego de ego. Pero para mí eso ya no marcaba ninguna diferencia. También le reproché que se quitara el anillo de bodas para aparentar estar soltera. Ella llorando me dijo que sus amigas le aconsejaron hacerlo para no espantar a los hombres, como si eso justificara algo. Afirmó que se lo volvió a poner apenas subió al taxi de regreso, como si eso cambiara la situación. Le dejé claro que nuestro matrimonio había terminado. No fue un error aislado, le dije. Fueron varias decisiones. Me mentiste, me criticaste con tus amigas, buscaste la atención de otro hombre y luego me engañaste. Sabías perfectamente lo que hacías. Ella repetía que se sentía sola, que yo no había estado presente emocionalmente y que sus amigas la convencieron de que yo no la valoraba. Ahí sí levanté la voz y le respondí, tal vez a veces fui distante, pero nunca me lo dijiste de frente. Elegiste traicionarme. Eso es tuyo, no mío. Solo atinó a llorar y admitir, sé que estuve mal. Entre lágrimas me preguntó si de verdad iba a tirar a la basura 10 años de relación por una noche tonta y borracha. Yo solo me reí con amargura. No soy yo quien los tiró, fuiste tú cuando besaste a otro hombre. Y no fue solo esa noche, fueron semanas de mentiras y escapadas previas. Ella continuaba suplicando, diciendo que fue una tonta, que cayó en malas influencias, pero que nunca dejó de amarme. Yo le respondí que, aunque siguiera diciendo eso, ya había destruido nuestro vínculo y que mis sentimientos jamás serían iguales. Finalmente, entendió que no había vuelta atrás. Le pedí que recogiera sus cosas y se quedara con alguien más, si alguna de esas amigas todavía quería recibirla. Le dejé claro que necesitaba espacio y que contactaría a un abogado para iniciar el divorcio cuanto antes. Por suerte no tenemos hijos, vivimos de alquiler y llevamos cuentas separadas, así que el proceso debería ser rápido. Mariana se fue a casa de sus padres, aunque solo les contó que teníamos problemas. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. El grupo de amigas está destruido, cada una afrontando las consecuencias de sus actos sin compasión entre ellas. Yo, aunque agotado, me siento decidido. Agradezco contar con el apoyo de amigos como Javier y Héctor, además de mi familia. Y sé que con terapia lograré superar la rabia y el dolor, saliendo de todo esto fortalecido. Semanas después, nos vimos nuevamente, esta vez en la oficina de los abogados. No hubo gritos ni lágrimas, solo papeles que firmar y miradas que evitaban encontrarse. Todo se redujo a un trámite frío, tan distinto a lo que alguna vez fuimos. Mariana aceptó el acuerdo sin discutir, no había bienes en común que dividir, ni hijos que nos ataran, solo la certeza de que aquello se había terminado. Cuando el juez estampó su sello, sentí una mezcla extraña, alivio, tristeza y, sobre todo, liberación. Ella salió primero, sin mirarme. Yo me quedé unos minutos en silencio, respirando profundo, como si al fin soltara un peso enorme que había cargado durante meses. Ese mismo día, al regresar a casa, guardé en una caja todo lo que quedaba de nuestra historia, fotos, cartas, recuerdos. La cerré con cinta y la dejé en un rincón, no para olvidarla, sino para recordarme lo que nunca más aceptaré. Mis amigos me invitaron a brindar por un nuevo comienzo, y aunque todavía llevo cicatrices, sé que estoy en camino a reconstruirme. El divorcio no fue una derrota, fue el punto final necesario para recuperar mi dignidad y abrir espacio a una vida distinta. Mariana podrá seguir justificándose ante quien quiera escucharla, pero yo ya no estoy en esa conversación. Yo elegí cerrar el capítulo y escribir uno nuevo, con la certeza de que, esta vez, la historia será mía y solo mía. Siguiente historia. Descubrí que mi esposa, a espaldas mías, inscribió a sus hijos en una escuela privada utilizando el dinero destinado al tratamiento médico de mi madre moribunda, y cuando la enfrenté, tuvo el descaro de decirme que era justo que mi madre sacrificara su vida por el futuro de sus nietos políticos. Me llamo Ethan, tengo 35 años y vivo en el noreste de Ohio. Trabajo en un taller de bloques de cemento donde mantengo en funcionamiento los camiones quitanieves y las esparcidoras de sal del condado. Si en enero una línea hidráulica empieza a sudar, mi teléfono suena antes de que amanezca. Mis manos parecen haber intentado lijar un camino entero y mis botas huelen a diésel y salmuera de carretera. Mi sonido favorito es el de un perno oxidado cediendo al fin. No soy alguien especial, solo constante. Mi madre, Marisa, es la clase de persona que puede convertir una simple pasta en caja en una cena de domingo y hacer que todo parezca cálido a propósito. Tiene un humor discreto, de esos que aparecen cuando menos lo esperas. Hace un año le diagnosticaron cáncer de ovario en estado avanzado. Aprendimos términos médicos nuevos, a asentir frente a gráficos incomprensibles y que la esperanza se sostiene en pequeños detalles. Supimos de un ensayo clínico en Cleveland que ofrecía una oportunidad real, aunque con tiempos estrictos y costos altos. Fue entonces cuando levanté lo que llamé el fondo con mayúscula. Cada hora extra, cada arreglo que hacía en mi cobertizo después de cenar, cada máquina vieja que reparaba y vendía, todo lo fui depositando en una cuenta especial en la cooperativa de crédito Lakeview. En la nevera de mi madre pegué una hoja con un gran termómetro dibujado. Se veía infantil, pero funcionaba. Después de cada depósito lo iba pintando con marcador azul. Cuando me descuidaba,
Ella misma coloreaba dentro de las líneas y se reía de mi torpeza. El objetivo era reunir $66.900 para cubrir el depósito del ensayo y la primera semana de gastos. Para mediados de agosto ya teníamos 60.850. El 22 de ese mes estaba marcado en rojo en el calendario. Ese número no era opcional, era una obligación, como el torque exacto en una pieza que uno respeta sin discutir. Me casé con Jessica hace 4 años. Ella tenía ya 2 hijos, Sofía, de 12, y Diego, de 10. Su padre biológico es de esos hombres que saben prometer pero nunca cumplir. Yo nunca intenté sustituirlo, mi meta era simplemente estar presente, ser el adulto confiable, llevarlos al ortodoncista, lidiar con ferias de ciencias, encontrar calcetines perdidos a las 7 de la mañana. Esa rutina monótona pero necesaria que evita que un hogar se desmorone. Jessica trabaja en la recepción de un salón boutique donde la palabra lujo está escrita en cada etiqueta. A ella le fascinan las marcas, las frases de altos estándares y cualquier cosa con brillo. Yo quise creer que era solo una etapa, un gusto pasajero. La esperanza, al final, es un contador poco confiable. Desde el principio ella sabía de la existencia del fondo. Le dije con claridad que ese dinero era intocable, no era para vacaciones, remodelaciones o caprichos con la promesa de luego reponemos. Incluso puse como apodo de la cuenta, ensayo mamá. Se lo repetí en voz alta y ella asintió. Hizo una pequeña historia en Instagram con mariposas, celebrando la lucha de Marissa, y le regaló a mi madre una taza con la palabra guerrera escrita con purpurina. En nuestra casa las finanzas estaban divididas, yo cubría hipoteca, servicios, comida y todo lo aburrido, llantas, uniformes deportivos, dentistas, reparaciones, mientras que Jessica se encargaba de lo divertido, decoración de temporada, pijamas a juego para las fotos, suscripciones que prometían mañanas más felices. Yo no me metía. Pensaba que mantener intacta esa parte ligera era lo justo. Confié en que una línea marcada con palabras sería tan fuerte como una firmada. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años. Mi padre se fue a vivir a otra ciudad y me enseñó, con su ausencia, lo que significaba estar presente. Mi madre trabajaba en una clínica por las mañanas y en un supermercado por las noches. Aprendí pronto que, si algo se rompía y uno esperaba ayuda, la espera podía devorarte. Un vecino me dejaba barrer su taller a cambio de mirar cómo las cosas se desarmaban y volvían a armarse. Siempre decía, todo te dice lo que necesita, si aprendes a escuchar. Ese principio sencillo me marcó. Soy paciente, silencioso, de los que prefieren reparar una bisagra antes que hablar de emociones. Y justamente en mi hogar lo que se rompió no fue una bisagra, fueron los sentimientos. Era un martes bochornoso, de esos en que hasta el asfalto parece agotado. Estaba bajo una máquina cuando sentí 3 vibraciones rápidas en el bolsillo, como un insecto atrapado. El mensaje era de la cooperativa. Retiro Lakeview, $20.400. Retiro Lakeview, $22.700. Pago pendiente, Hawthorne Ridge Academy. Durante unos segundos los números no tuvieron sentido. Luego el estómago se me desplomó y los oídos me zumbaron. Llamé de inmediato al banco, la persona que me atendió fue amable, pero con ese tono precavido de quien no sabe qué parte del cliente está ardiendo. Confirmaron que las operaciones habían sido autorizadas desde mi cuenta, con verificación de 2 pasos. Yo estaba en el taller, no en un ordenador. Ellos me sugirieron denunciarlo si era un tema doméstico. Con el uniforme de trabajo aún puesto, conduje hasta mi casa. Encontré a Jessica en la cocina, escribiendo el nombre Sofía con letras de burbuja sobre una lonchera metálica. En la mesa estaban 2 blazers con escudos bordados, faldas a cuadros, zapatos de cuero relucientes y un folleto brillante de un campus que parecía una postal. ¿Qué hiciste?, pregunté, controlando la voz como quien le habla a un gato hidráulico que empieza a fallar. Jessica sonrió como si posara para una campaña. Inscribí a los niños en Hawthorne Ridge. Queremos lo mejor para ellos. La escuela pública es solo lo básico. Esto es una inversión. Con el dinero del fondo de mi madre, repliqué. Ella ni parpadeó. Tu mamá tiene casi 60 años, Ethan. Ya vivió su vida. Nuestros hijos apenas comienzan. Sé un hombre y pon a tu familia primero. Deja de permitir que tu madre manipule tus decisiones. Sentí un frío que me recorrió los brazos. No es manipulación. Hay un depósito pendiente y estamos a días de la fecha. Ella se limitó a encogerse de hombros. Entonces es cuestión de mal momento. Las puertas se abren y se cierran. Tomé una decisión porque alguien tenía que hacerse cargo. Más tarde, escuché cuando Jessica le dijo a Sofía y Diego, lo bastante alto para que yo pudiera oírlo. Vamos a ir a una escuela que valora la excelencia porque yo luché por ustedes. A las 8:30 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar con notificaciones, capturas de pantalla de publicaciones en Instagram. Ahí estaba Jessica, posando con los uniformes, acompañada del texto, hoy tomé decisiones difíciles. Las madres fuertes las enfrentan. Aquí terminan los ciclos generacionales. Los comentarios eran coronas, destellos y frases como reina o manifiesta tu poder. Alguien me reenvió también un hilo donde ella escribió, algunos hombres creen que ahorrar es acumular,
cuando en realidad invertir en los hijos es lo que importa. Su madre lo mantiene pequeño con la culpa. Esa frase me cayó como hierro en la boca. Devuélvelo, le dije. Llama y cancela lo que hiciste. Jessica soltó una risa seca, sin alegría. Los depósitos no son reembolsables. Ya está hecho. Esa misma noche, su red social parecía un manifiesto. Los niños sostenían una bandera del colegio Hawthorne Ridge mientras ella escribía frases como si estuviera en campaña. Incluso puso una encuesta. ¿Invertirías en el futuro de tus hijos aunque signifique tomar decisiones impopulares? Las opciones eran obviamente y por supuesto. Sofía preguntó si la escuela tenía club de robótica. Diego quiso saber si allí servían rollos de canela como los de la foto del folleto. Jessica respondía con entusiasmo, dando detalles que ni siquiera había comprobado, como si aquel folleto le hubiera revelado secretos sobre uniformes, trayectorias universitarias y promesas de grandeza. A las 10 de la noche, envió un mensaje al chat familiar con el correo de aceptación. Escribió: lo logramos. Me quedé mirando la consola de videojuegos Wii más tiempo del debido, deseando ser parte de ese nosotros que ella mencionaba, pero también pensando en la oportunidad que estaba robándole a mi madre. Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte. Lo comprobé antes de preparar café la mañana siguiente, porque ya no confiaba en mi memoria. Coloqué el teléfono sobre la mesa, activé la grabadora y le pregunté: ¿por qué usaste el fondo médico? Jessica respondió con claridad absoluta: porque tu madre moribunda debería sacrificarse por el futuro de sus nietos. Se escuchaba el clic de su bolígrafo en la grabación. Casi solté el teléfono de la impresión. Imprimí todo: estados de cuenta bancarios con los retiros marcados en resaltador, la autorización de débito automático con mi número de cuenta sacado de nuestro chequero y una firma garabateada que parecía hecha por un niño en un autobús en movimiento. También guardé el correo de Hawthorne Ridge dándonos la bienvenida con confeti digital, seguido de otro correo agradeciendo nuestra contribución de $2,450 al Parent Alliance. El recibo de uniformes sumaba $2,180, incluyendo 2 suéteres extra y un cinturón de cuero que nadie había pedido. Tomé capturas de sus publicaciones y de los comentarios donde aseguraba que yo era tacaño y que no valoraba la educación. Un amigo me reenvió mensajes del grupo de madres HRA Moms 25, donde ella escribió: él sigue atrapado en la mentalidad de pueblo pequeño. Yo tuve que dar un paso al frente. Guardé todo en una carpeta llamada corte, e hice también un archivador físico, porque los píxeles se pierden, pero el papel pesa y permanece. Conduje hasta Hawthorne Ridge. El edificio tenía columnas como un tribunal y una campana que sonaba aunque no hubiera nadie afuera, como si quisiera recordarle al aire su existencia. Expliqué la situación con calma: pagos no autorizados de un fondo médico, falsificación de consentimiento y exigencia de detener toda acción. La sonrisa profesional de la persona de admisiones se desvaneció. Involucraremos al área legal. Normalmente los depósitos no se devuelven, me dijo. Yo respondí con la palabra fraude, pronunciada despacio y con firmeza, como si estuviera ajustando un perno crítico. Dejaron de hablar de lo típico. Después fui con mi abogado. Coloqué el archivador sobre su escritorio. Lo revisó en silencio. Hizo 3 preguntas y dictaminó: presentaremos mociones de emergencia para un orden de restricción financiera, control exclusivo del fondo médico y órdenes para que la escuela detenga todo trámite. También haremos un reporte policial, el banco necesitará ese número. Sus frases cayeron como tuercas en una bandeja. En Lakeview, me reuní con un empleado de rostro amable, de esos que parecen tener caramelos en el escritorio para que la gente tenga donde posar las manos. Bloqueamos la cuenta, movimos el dinero restante a una nueva sin acceso en línea y desactivamos el inicio de sesión anterior. Configuré la verificación en 2 pasos con una app en lugar de mensajes de texto. Salí con impresiones en caja gris de las transacciones y esa calma amarga que aparece después de tomar una decisión irreversible. Al regresar, Jessica grababa una historia frente al letrero de neón de una peluquería: a veces liderar no es popular. Yo elijo la excelencia para mis bebés. Le habían agregado un filtro de destellos. Lo guardé como otra prueba. Luego pasé por la casa de mi madre. Ella veía un programa sobre restauración de casas antiguas. Bajó el volumen, me miró y preguntó: ¿qué pasó? Le conté lo necesario, lo justo para ser honesto, pero sin desgastarla. Me tomó la mano y frotó mis nudillos, como cuando de niño me los raspaba en una cerca. Solo dijo: seguiremos adelante. No me pidió que perdonara nada, ni que suavizara la realidad. Eso me sostuvo más que cualquier discurso. Mi abogado me explicó la diferencia entre un conflicto normal y una emergencia. Lo urgente no busca resolverlo todo, sino detener el daño inmediato. Redactamos las mociones como quien coloca sacos de arena para frenar el agua. El reporte policial se sumó a una pila de documentos con números enlazados a otros números. Antes pensaba que los reportes eran para hacer ruido. Ahora entendía que eran puentes que necesitaría cruzar después. Esa noche hice una lista de todos los gastos semanales: pan, leche, gasolina,
tarjetas de lavandería para el edificio de mi madre. También anoté lo que no cuesta dinero, las bromas familiares en el chat. Tenía que recordarme que todavía había cosas buenas en el aire, aunque el balance financiero se pareciera a un campo de batalla. La audiencia de emergencia llegó pronto. Jessica apareció con un blazer crema, 2 tallas más pequeño, un collar dorado que decía mama como si fuera una marca y una agenda llena de separadores de colores. Su abogada repitió el discurso de siempre: esposos controladores, recursos retenidos, el futuro de los niños en riesgo. Llamaron a mi reclamo especulativo y hablaron de la oportunidad que representaba la escuela, de la incertidumbre de la medicina, como si la vida hubiera garantizado alguna vez lo verdaderamente importante. Mi abogado desplegó los documentos, los estados de cuenta, las autorizaciones de débito, los correos de la escuela, el recibo de uniformes, la contribución al Parent Alliance, las capturas donde Jessica aseguraba que mi madre me manipulaba y el chat donde decía que yo pensaba en pequeño. Mostró también la carta del oncólogo de mi madre, advirtiendo sobre el plazo del depósito y el riesgo de perder el tratamiento. Y, finalmente, reprodujo el audio. Cuando se escuchó: porque tu madre moribunda debería sacrificarse por el futuro de sus nietos, el silencio en la sala fue tan denso que se alcanzaba a oír como alguien tragaba saliva. El juez miró a Jessica y le preguntó si había hecho esas transferencias. Ella respondió que solo habían reorientado los recursos del hogar hacia la educación. El juez me preguntó si yo había dado consentimiento. Ella respondió que tuvo que actuar porque yo estaba atrapado en mi duelo. El juez no indagó más. La orden fue clara: restricción inmediata de movimientos financieros, control exclusivo del fondo del juicio a mi nombre, y prohibición para que Hawthorne Reed procesara cualquier pago relacionado con nuestro hogar sin mi autorización por escrito. También se dispuso una revisión forense de los retiros y se estableció que Jessica no podía publicar nada sobre el caso ni sobre mi madre en Internet. El juez le recordó: señora, Internet también es evidencia. Lo dijo con un tono tan preciso que hubiera querido guardarlo y mantenerlo encima de mi caja de herramientas. Al salir del tribunal, Jessica me reclamó: me avergonzaste. Yo no respondí. En una mano tenía la orden judicial y en la otra mi carpeta de documentos. Eran las únicas 2 cosas que necesitaba sostener. Al día siguiente, el departamento legal de Hawthorne Reed comunicó que la inscripción estaba en pausa, sujeta a verificación de consentimiento. Ningún pago sería procesado. Lenguaje corporativo que básicamente significaba: mantén tu tormenta lejos de nuestra torre. Aún así, Jessica publicó una historia en redes sobre guardianes de puertas y enemigos de la excelencia. La reenvié de inmediato a mi abogado. A veces lo más desgastante no es el problema en sí, sino la insistencia de que tiene que narrarse a sí mismo. El ambiente en la sala de audiencias era frío, como un sótano. El alguacil pronunció nuestros nombres sin energía extra. El resto de la gente estaba distraída. Algunos miraban sus teléfonos, otros el techo o simplemente la nada. En esas audiencias de emergencia, cada persona cree que su problema es el más urgente. En mi mente, el mío lo era. Escuché a una pareja discutir en susurros sobre un título de coche, a un casero y a un inquilino mirarse sin hablar, como si fueran ventanas opacas, a un adolescente pasar las páginas de un libro al lado de una mujer mayor, con ese sonido de reloj diminuto que hace al girar cada hoja. Cuando el juez preguntó sobre el proceso, mi abogado fue directo, sin emociones, presentó una fecha, una cifra y una frase del informe médico que parecía una especificación técnica. El juez asintió. Luego miró a Jessica como se observa una máquina que no deja de hacer un ruido molesto. Vi el instante en que ella intentó volverse encantadora, usando la misma sonrisa que da a sus clientas cuando se equivoca en una cita del salón. Esa sonrisa se deshizo en el ambiente como agua sobre papel encerado. Al salir con la orden en mano sentí una mezcla rara de furia y alivio. Furia, porque resultaba humillante que un juez tuviera que instruir a una escuela a no aceptar dinero de un fondo médico para pagar uniformes a cuadros. Alivio, porque por fin había algo fuera de mi boca que dijera no. Fotografié el número de expediente en la orden y lo envié tanto al contacto de la cooperativa de crédito como al correo de admisiones, con el asunto: orden judicial adjunta. Nunca puedes confiar en que otros unan los puntos, debes dibujar la línea tú mismo con un marcador grueso. Cerré todas las tarjetas compartidas y cualquier ventaja que convertía mi trabajo en escenario para otra persona. Cancelé la cuenta de descuento familiar del salón, donde Jessica compraba tarjetas de regalo para luego cambiarlas por efectivo. Cancelé la tarjeta de crédito de tienda que solo compraba mantas y frascos decorativos. Eliminé la suscripción a la caja mensual de artículos de estilo de vida que se acumulaban sin abrir en el armario del pasillo. Después vino lo más grande. Llamé al concesionario. Jessica había apartado un crossover usado con un depósito pequeño, planeando financiarlo con un préstamo en el que me pondría como cofirmante. Envié por fax la orden de restricción y el número del informe policial. El gerente cerró el expediente. Poco después,
Jessica publicó una foto de su coche viejo con la frase, aún así, me levanto. Yo pasé de largo y preferí tomar fotos de los documentos importantes, la tarjeta del seguro médico de mi madre, la cita del juicio y la reserva del hotel. El papel útil gana 9 de cada 10 veces contra las palabras bonitas. En la cooperativa de crédito, las disputas se formalizaron y aprendí el proceso como si fueran ajustes mecánicos. Presentar en X días, el banco investiga por I, acreditaciones provisionales según corresponda, la otra parte tiene Z días para responder. Puse recordatorios en mi móvil en mayúsculas. Nunca había agradecido tanto la parte de mi cerebro que disfruta de los parámetros de torque. Saqué mi nombre de la póliza del coche y pedí que la aseguradora emitiera otra solo para Jessica. Las primas hacen las cuentas incluso cuando la gente no quiere. Cambié el código del garaje, reinicié el wifi. Desconecté una tableta vieja que guardaba cosas que no debía y llevé documentos originales a una caja fuerte pequeña en casa de mi madre. Redirigí todo mi correo a un apartado del tamaño de una caja de zapatos en la oficina postal. Nada de esto era cinematográfico, pero cada acción mantenía el suelo firme bajo mis pies. La oficina de manutención infantil no es rápida, pero sí constante. Les envié capturas de pantalla de Anthony publicando sus tarifas de entrenamiento y su rutina diaria. Ellos no leen frases motivacionales, solo números. Programaron una revisión. Poco después emitieron una orden de retención de salario. Anthony le escribió a Jessica con muchos signos de exclamación y la acusación de que yo estaba arruinando su vida. Yo solo pensaba que su vida había interferido durante años con los zapatos y las comidas de 2 niños. El sistema, por fin, se había dado cuenta. En el salón, a Jessica le redujeron horas después de que una clienta se quejara por aparecer en segundo plano en un vídeo. Ella publicó un extenso texto sobre resiliencia y luego me envió un mensaje, eres mezquino. Respondí una sola vez, cumple la orden. Me escribió un párrafo más y no contesté. Descubrí que la salida de las discusiones se acorta mucho cuando dejas que el silencio haga el trabajo. El 20 de agosto, los créditos provisionales de la cooperativa se reflejaron en la cuenta. Hawthorne Reed devolvió el dinero del Parental Alliance y anuló la compra de uniformes al comprobar la orden y el consentimiento falsificado. El monto en el fondo subió de inmediato, como una aguja que se aleja del rojo. Ese mismo día hice el depósito. El recibo salió caliente de la impresora, un rectángulo pequeño que me pareció pesar 20 kilos. Lo llevé a la cocina de mi madre y lo puse bajo un imán con forma de faro. Aunque no vivimos cerca del mar, siempre hemos tenido ese faro. Nos recuerda que la luz puede cumplir su propósito incluso en lugares que no parecen necesitarla. El 22 de agosto, antes del amanecer, partimos hacia Cleveland. Mi madre iba con un suéter suave y una manta en su regazo. No hablamos mucho en la carretera. A veces el silencio es la forma más pura de respeto. El registro en el hospital fue sencillo. La persona en recepción nos entregó una carpeta con calma, como alguien que ha hecho lo mismo 1000 veces sin perder la humanidad. Mi madre me apretó la mano antes de que se la llevaran para el procedimiento. Me quedé sentado en una silla, observando cómo avanzaba el segundero del reloj, contando las respiraciones que yo mismo no estaba tomando. Cuando volvió, estaba agotada, más callada, pero con esa misma mirada que solía tener cuando me veía alinear mis camiones de juguete, una mezcla de orgullo y ternura que te aprieta la garganta. De regreso a casa, condujimos con la radio encendida a un volumen bajo y las ventanillas apenas abiertas. La dejé en la puerta, revisé el foco del porche y permanecí unos minutos de pie en la entrada, respirando un aire que me supo a promesa cumplida. Desde afuera, el modo mantenimiento parece aburrido, pero no lo es. Se trata de levantarse temprano para imprimir estados de cuenta y ver los números en papel, no solo en una pantalla. Es tomar una foto del reverso de la tarjeta del seguro porque, inexplicablemente, es justo ese lado el que siempre piden. Es escribir a mano en una carpeta las contraseñas y organizar todo en el escritorio porque no confío en dejarle más poder a la nube que al orden físico. También limpié nuestra vida digital compartida. Cancelé un servicio de streaming que ni recordaba porque el control remoto nunca terminaba en esa aplicación. Eliminé una app que mandaba batidos en vasos pequeños y que nos cobraba como si tuviéramos una franquicia. Quité una suscripción de artículos de bienestar que jamás abrimos. Ninguno de esos gastos, por separado, arruina un hogar, pero juntos logran que el dinero desaparezca sin explicación. Llevé mis hábitos de trabajo a la casa. Coloqué separadores de colores en una carpeta, igual que cuando organizo cableado: verde para cuentas, rojo para órdenes, azul para evidencia, amarillo para comunicaciones. Anotaba todo en un registro: fecha, lo que pasó, que envié, quién lo recibió, qué respuesta esperaba. Cuando mi mente intentaba adelantarse e imaginar discusiones, la regresaba al cuaderno. ¿Qué debo hacer después? ¿Es una pregunta más útil que cómo pudo ocurrir esto? La primera mueve el día, la segunda lo congela. Se lo conté a 2 amigos, no para pedirles consejos, sino para mantenerme responsable. Uno es compañero del taller y el otro del Recleague. Les dije, si me ven perder el control, díganme que mire la carpeta. Y lo hicieron. Un mensaje con un emoji de una llave inglesa, y yo volví a respirar. Aquí empezaron las súplicas y la línea que dibujé con un bolígrafo. Cuando quedó claro que la solicitud para el colegio privado era un no,
el grupo de madres cambió de tono. Las mismas personas que ponían coronas en sus comentarios comenzaron a usar signos de interrogación. Incluso la marca de agendas que tanto le gustaba envió un mensaje formal pidiendo que dejara de involucrarlos en temas legales. Jessica me llamó desde el estacionamiento del salón de belleza. Me redujeron las horas. Es tu culpa, me dijo. Le recordé lo que había ordenado la corte. Colgó. Después llegaron los problemas prácticos. La escuela pública local exigía papeles de residencia actualizados porque Jessica había iniciado trámites de traslado a Hawthorne y dejó que su documentación anterior caducara. Me envió 6 mensajes en una hora, cada uno con más letras en mayúscula. Yo le respondí al registrador, adjunté la orden judicial, envié facturas de servicios con mi nombre y la dirección, y logré que Sofía y Diego quedaran inscritos en la orientación del día siguiente. Papel, no discursos. Más tarde, el coche de Jessica empezó a fallar. Me mandó un vídeo con el capó abierto y el golpeteo del motor. Reconocí detonación temprana y un botador enojado. Me pidió que lo reparara. Le respondí, llévalo a un taller. Ella dijo que no tenía dinero. Le aclaré que cubriría los pases de autobús, almuerzos y útiles escolares de los niños, siempre directamente con la escuela o los proveedores. Me acusó de querer controlarla. Repetí lo mismo, directo, no efectivo, necesidades, no lujos. El Lexus que había intentado comprar nunca llegó. El concesionario se quedó con el vehículo y el depósito terminó incluido en la reversión de cuentas, les gustara o no. Jessica publicó un mensaje hablando de estar bloqueada y elegir la gracia. Esta vez tuvo menos reacciones. La gente ya se había movido al anuncio de una venta de velas otoñales. El área de manutención notificó a Anthony con un nuevo monto a pagar y fecha de inicio. Él respondió con un mensaje lleno de reproches hacia Jessica, pero sin mencionar a los niños. Me llamó soplón en un chat grupal que usa un avatar de mascota. No contesté. Mis respuestas las reservo para facturas con vencimiento y para quienes duermen bajo mi techo. Organicé un pedido de supermercado para los niños: pan, pavo, queso, manzanas, zanahorias, yogur, avena, mantequilla de maní y algún dulce, porque no se puede vivir solo de fibra. Subí el recibo a la aplicación del tribunal. También pagué la factura de electricidad directamente. Me repetía constantemente, apoyaré a los niños, no tus gastos. Una noche, después de un día agotador en el que reparé un controlador de sal y reajusté el chasis de un arado golpeado por un bordillo, recibí otra llamada. La voz de Jessica sonaba más débil. Por favor, estoy corta con el alquiler. El propietario va a iniciar un proceso. Ayúdanos. Le contesté que cubriría la parte del alquiler correspondiente a los niños, pero directamente con el arrendador. Reiteré que seguiría pagando solo necesidades de manera directa, que no enviaría efectivo, que dejara de hablar de mi madre y que únicamente me escribiera sobre los niños. No fui cruel en el tono. La crueldad, si la hubo, estuvo en dejar de ser el colchón que amortiguaba sus decisiones. Esa misma noche, Jessica me mandó una foto de los niños cenando con las compras que había encargado. Gracias, escribió, sin signos de exclamación. 10 minutos después, otro mensaje: ¿puedes también darme dinero para gasolina? No respondí. La línea ya estaba trazada, y las líneas no cumplen su propósito si las conviertes en sugerencias cuando alguien insiste. Sofía me envió una foto de su carpeta con separadores. El primer día estuvo bien, escribió. Diego me mandó otra imagen desde la parada del autobús, con un comentario sobre lo temprano que era. Guardé esas pruebas mínimas de que la vida diaria podía seguir adelante, aunque algo grande intentara desordenar todo. El día de la orientación escolar me recordó que los niños se adaptan más rápido de lo que los adultos creemos. En cuestión de minutos, Sofía encontró la mesa de robótica y formuló 3 preguntas que yo no entendí, para luego traducírmelas como si fuera su alumna. Diego vio un cartel de fútbol intramuros y firmó la lista como si estuviera dando un autógrafo anticipado. El consejero nos explicó el horario y marcó una hora de tutoría que coincidía con el transporte. Yo completé formularios que preguntaban lo mismo de 4 maneras diferentes y lo respondí cada vez, porque los formularios no entienden de cansancio. Dibujé la ruta del autobús en un papel y la pegué en la pared, sobre el zapatero. Coloqué puntos indicando dónde debían esperar cuando el pavimento estuviera resbaladizo y añadí los horarios junto a esos puntos. Diego me preguntó por qué hacía eso. Le respondí: porque así tus pies estarán donde tu cabeza quiere estar. Se encogió de hombros, como suelen hacer los niños de 10 años, y luego siguió con el dedo el camino que había dibujado. Mientras tanto, el ruido del coche de Jessica se transformó en una luz de advertencia, y al final lo dejó estacionado, pidiendo transporte prestado a una amiga. Me llamó para decirme que en el taller le habían dado un presupuesto que no le gustaba. Le respondí lo mismo que me repito a mí mismo cada vez que las cuentas no cuadran, los números no entienden de emociones, se resuelve o se deja parado. Ella me dijo que yo era duro. No discutí el adjetivo, solo repetí los verbos, arreglar o guardar. Las entregas de supermercado se convirtieron en una especie de rutina pequeña. Añadí bananas después de que Diego me enviara un emoji de banana con 3 signos de exclamación, como si fuera un código secreto. Cambié de yogur cuando Sofía se quejó de que el otro tenía una textura como pegamento. Pedí al repartidor que dejara las bolsas junto a la puerta sin tocar el timbre,
porque a veces un timbrazo convierte la rutina en una discusión. Le daba buenas propinas, porque más de una vez lo vi empapado bajo la lluvia, esperando a que alguien en la casa decidiera si aceptar ayuda sin convertirla en un discurso. Muchos me escribieron que en mi lugar habrían hecho algo impulsivo, que la venganza debía ser explosiva. Pero esa clase de revancha no te deja dormir tranquilo. Yo trabajo con metal y piezas en movimiento, sé lo que ocurre cuando usas la herramienta equivocada con demasiada fuerza. Mi manera de responder fue diferente: papel, precisión y paciencia. Cerré puertas poco a poco y dejé que las consecuencias pesaran. Eliminé mi nombre de todo lo que no estuviera ligado directamente a mis hijos o a la casa que sigo pagando porque el juez lo dictó así. Separé la línea de teléfono. Cancelé las suscripciones de streaming. Cerré la cuenta de descuentos en el salón. Liquidé y clausuré una tarjeta de tienda que ella mantenía viva comprando platos de temporada. Cancelé la caja mensual que traía 3 objetos pequeños en una caja enorme con un papel que decía "date un gusto", y guardé la confirmación escrita en PDF. Presenté una demanda civil por la suma que retiró del fondo, con cargos y honorarios incluidos. Pedí la separación de impuestos. Coloqué alertas de fraude en las agencias de crédito. Revisé mis informes financieros línea por línea, resaltando como si ajustara pernos. Descubrí una tarjeta abierta a mi nombre hacía 6 meses y la cerré con una carta certificada. Guardé copias de todo. Etiqueté sobres. No levanté la voz. Escribí un presupuesto en una hoja y lo pegué dentro del armario de mi madre. Pases de autobús, almuerzos, útiles, tutorías, cuotas deportivas, zapatos, excursiones, cumpleaños. Cada nueva solicitud debía encajar en esa lista. Si correspondía, lo pagaba; si no, respondía ahora no. No era un espectáculo, era un plan para que el caos no llevara mi cara. Envié un último correo a Hawthorne con las cartas bancarias anexas: retiren mi nombre de todos los registros. Me contestaron: confirmado. Imprimí la respuesta, perforé 3 agujeros y la guardé en el archivador. Ese archivador no es un trofeo, es la prueba de que no permití que convirtieran la última oportunidad de mi madre en un recorrido de campus. Jessica publicó una vez más sobre su nueva vida. Los comentarios fueron menos y más apagados. La gente prefiere los comienzos brillantes, pero se cansa de los intermedios. El salón anunció un puesto en recepción, su nombre no aparecía. Ella me escribió: todos piensan que soy un problema ahora. Yo respondí: mantente firme por los niños. Contestó: rompiste a nuestra familia. No mordí el anzuelo. 2 semanas después de iniciado el curso, volvió a sonar mi teléfono. El arrendador, otra falta de pago. Cubrí la suma justa para evitar demandas y anoté vivienda de los niños en el comprobante. Lo envié a través de la aplicación judicial y guardé el recibo bajo la pestaña de alquiler en el archivador. La bondad práctica no luce, pero evita que los más pequeños paguen el precio de los errores adultos. Las devoluciones del aire acondicionado quedaron resueltas. La demanda civil ya tenía fecha. La pensión comenzó a descontarse de los pagos de Anthony, que pasó de publicar ostentaciones a frases motivacionales sobre superar obstáculos. Mi madre terminó su primer ciclo de tratamiento, agotada. Lo celebramos con comida para llevar que sabía a sal y alivio. Al día siguiente limpié sus canaletas y encontré una cuenta azul de un viejo adorno que había hecho años atrás. La guardé en mi bolsillo. Un sábado, Sofía pidió venir a hacer panqueques con mi madre, y Diego quiso llevar un kit para armar una pequeña grúa. Lo hicimos todo. Los panqueques quedaron torcidos porque a mi madre le tiemblan las manos, pero nadie se quejó. La grúa se volcaba hasta que añadimos peso en la base. Hablamos de por qué y Diego asintió, guardando la idea para el futuro. Al dejarlos en casa, Jessica salió al porche. No llevaba blazer ni planificador, solo la expresión de alguien golpeado por el tiempo. Me dijo: gracias por ayudar con la renta. Gracias por la comida. Me equivoqué con tu madre. Les pedí a Sofía y Diego que entraran. Le contesté: no hables más de ella, muéstrales constancia. Eso basta. Ella asintió, sin discursos por primera vez. Muchas veces quise escribir discursos y enviarlos. Los guardaba en una nota y los borraba después de dormir. Escribo, espero, releo y elimino. La acción supera al anuncio. Esa se volvió mi regla. El mundo no necesita mis monólogos. Mis hijos necesitan que sus almuerzos estén pagados y sus pases de autobús listos. Mi madre necesita una silla junto a la ventana después de las citas médicas. Cuando la gente dice sé un hombre, cada cual lo entiende distinto. Yo decidí que serlo era no dejar que los elogios momentáneos me apartaran de los deberes permanentes. Si alguien me llama tacaño por no financiar espectáculos, que lo haga. Si me llaman pequeño por no buscar un reflector que me ciegue de mis obligaciones, también. Para mí, ser pequeño significa saber dónde pongo los pies. La última conversación con Jessica sobre el fondo fue breve. Ella dijo: si me amaras, invertirías en nosotros, no solo en tu madre. Respondí: estoy invirtiendo en quien soy. Si pierdo eso, no hay nosotros que valga la pena. No lo dije para sonar sabio, lo dije porque era la única frase que se sostenía bajo el peso de los hechos. Después de ese ciclo, mi madre durmió casi toda una tarde. Arreglé una puerta floja y cambié 2 bombillas. Cuando despertó, notó la diferencia de luz. Le expliqué que eran bombillas cálidas, porque las frías hacían que el pasillo pareciera una oficina. Ella dijo:
Gracias por fijarte en los detalles. Fue una frase pequeña, pero se sintió como una mano firme en la espalda en el momento justo. No hubo desfile al final, solo el silencio sereno de una máquina que deja de hacer el ruido que preocupaba y vuelve a sonar normal. Ese murmullo no emociona, pero es invaluable. Si llegaste hasta aquí, esto es lo que necesitaba que alguien me dijera. Puedes querer a las personas y aún así poner límites. Puedes ser decente y aprender a decir no. Ser hombre no exige incendiar tu vida para demostrar algo. La venganza que sirve no hace ruido. Es un archivador, una orden judicial, la negativa tranquila a cargar con el espectáculo de otro. Cuando empezaron las súplicas, ayudé únicamente a los niños. Dejé que Jessica viviera lo que significa hacerse responsable de sus elecciones y de las facturas que vienen con ellas. Lo último que hice fue retirar la hoja del termómetro que mi madre tenía en la nevera. Habíamos alcanzado la meta. El marcador azul estaba en lo alto. La doblé y la guardé en el archivador bajo fondo. Después pegué una hoja en blanco con otra lista: citas médicas, cambios de aceite, recibo del agua, conciertos escolares, rotación de neumáticos, día de la basura. Vida ordinaria, la que te mantiene ocupado y agradecido, la que espera después de luchar por algo y, aún así, sacar la basura los miércoles. Seas o no un desconocido leyendo esto, aquí me detengo. Si eres un hombre con el teléfono en la mano y una alerta bancaria, haz una lista. Contrata a un abogado. Deja de discutir en salas donde la otra persona disfruta su propio eco. Guarda cada captura. Haz el trabajo silencioso. Cuando llegue el día en que alguien te pida ayuda después de llamarte insignificante, ayuda a los niños y mantén tus límites. Dormirás en paz. Tu madre recibirá su tratamiento. Y el sonido que recordarás no será una campana en una escuela privada, sino el chasquido limpio de un perno que finalmente cede.